Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Es una nueva entrega de comentarios de lo real. Hoy es domingo 10 de enero del año 2021. Vamos a ver qué pasó en esta semana. Vamos a empezar con encuestas. Hubo una encuesta encargada por el gobierno. El resultado de la misma es que hay un 78% de la población que, cuando se habla de la reforma jubilatoria, rechaza que se suba la edad de retiro. O sea, una de las tendencias que hay es que no, ¿cómo se van a jubilar a los 60, a los 65 años? Vamos a levantarlo hasta los 70. Bueno, una enorme mayoría de la población uruguaya no está de acuerdo con eso. Ahora bien, hay una comisión que el gobierno le encargó que estudiara las formas de modificarlo, y esa comisión es conocida solo por un 10% de las personas encuestadas. Los demás no tienen idea de qué es esa comisión o quiénes la integran. Y por otro lado hay una minoría importante, hay un 46% que considera que la prioridad es reformular las jubilaciones que dependen de la caja militar y de la caja policial. Yo diría que también hay que hacer lo mismo con la caja profesional y con la caja bancaria. No porque sean deficitarias y esté el Estado pasándoles dinero, sino porque tienen un enorme volumen de dinero que se maneja aparte del sistema previsional. Lo ideal es que haya un único sistema previsional solidario y que entonces todos los trabajadores, incluso los profesionales y los bancarios que tienen ingresos particularmente altos, estén aportando a ese sistema universal y no que tengan una caja aparte. Bien, tenemos que, con respecto a este tema, el tema jubilatorio, y con respecto al tema de la comisión, el PIT-CNT está pidiendo que se amplíe el plazo que dispone esa comisión para seguir discutiendo, porque dice que prácticamente no ha habido tiempo para la discusión. Otra encuesta, en este caso es una encuesta de equipos consultores. Esta encuesta ha mostrado que el 40% de los trabajadores sigue trabajando igual que lo hacía antes de la pandemia. Esto constituye, según dicen ellos, un importante riesgo sanitario. ¿Qué significa esto? Significa que hay un montón de gente que no puede dejar de trabajar y que no puede teletrabajar. Y entonces esa gente todos los días sale de su casa, se sube al ómnibus, a la moto, a la bicicleta, lo que sea, va hasta el lugar de trabajo, está en contacto con un montón de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es inevitable. ¿Querían evitarlo? Bueno, entonces hubieran puesto una renta básica universal, no una renta básica que es para la galería, o sea, el gobierno dice, estamos dando una renta básica. Mentira. La renta básica universal no es para la emergencia, es un tipo de renta básica que se da permanentemente, no es para la gente más necesitada, es para toda la población, y es siempre por el mismo monto y tiene que ser un monto relevante. Bueno, nada de eso. Continuemos. Tenemos que, hablando de trabajo, un tema directamente relacionado con estas cosas, Chic Parisien pasó 580 trabajadores al seguro de paro. Es la segunda reestructura que hacen desde que comenzó todo el tema del COVID. So pretexto del COVID, siguen achicando trabajadores. Recordemos que la gente que es dueña de Chic Parisien, Indian Outlet, etc., son los mismos que hace unos años se reveló tenían unas trabajadoras bolivianas en la casa sin los documentos los retenían ellos, prácticamente en condiciones de esclavitud, solamente podían comer polenta, o sea, mala gente. Muy bien, tenemos que, por otro lado, va una noticia positiva con un matiz negativo. El frigorífico Canelones va a reabrir a partir del 1 de febrero. La mala noticia es que los trabajadores tuvieron que renunciar a un 19,5% de su salario, cosa que no está nada bien. Una cosa que está parcialmente bien, o sea, los trabajadores que trabajan en Pedidos Ya
estarían por formar una cooperativa que les permitiría ahorrar hasta un 50% de los gastos en el que incurren. Pedidos ya, igual que otros negocios similares como Uber y demás, son formas de precarización del trabajo, son formas por las cuales los trabajadores quedan sin la defensa, los obligan a funcionar como unipersonales, los obligan a funcionar tercerizando el trabajo que debería ser de empleados de la pizzería tal o del restaurante cual. Bueno, esto que no debería ni siquiera permitirse que existiera, sin embargo funciona como una salida laboral para mucha gente que necesita conseguir un trabajo. Así que bueno, es bueno que consigan este tipo de solución. Vamos ahora a pasar a otro tema de educación en secundaria y que también tiene que ver con trabajo. En secundaria se eliminó aulas comunitarias. Aulas comunitarias era un programa que buscaba atender a aquellas personas que estaban en situaciones de dificultad para completar su educación. Se había ido achicando y ahora lo eliminaron totalmente. O sea que no existe más aulas y los profesores, bueno, tendrán que elegir horas, si es que existen, en otros lugares. Y los alumnos se embromarán, son pobres, ¿para qué quieren estudiar? Esto es lo que parece indicar el gobierno. Primaria, por otro lado, ¿se acuerdan que estaba el problema de los psicomotricistas? Bueno, dijo que en el 2021 no van a haber psicomotricistas y que ellos esperan que puedan contratar gente en el 2022. O sea, no saben nada. En principio no hay más psicomotricistas en primaria. Si hay chicos que lo necesitan, embrómense. Sigue siendo una política educativa para los ricos y la educación pública al tacho. Muy bien, tenemos por otro lado que tal vez recuerden que en el INAU, que en Paysandú, los centros CAIF fueron cerrados, quedaron 130 funcionarios sin trabajo y le pasaron la tarea a una ONG. Bueno, aparentemente esa ONG es una ONG manejada por gente vinculada al Partido Nacional. La directora del INAU por la oposición, por el Frente Amplio, está haciendo un pedido, porque los CAIF son controlados por el INAU, para que se pase un detalle de qué fue lo actuado, cómo fue actuado, y bueno, esperemos que de ese informe salga algo que realmente ilumine la situación presente. La Intendencia de Rocha está, después de haber sacado personal, ahora está haciendo contratos a personal sin concursos, sin tener en cuenta los requisitos que se plantean cuando hay un llamado. Ellos contratan presumiblemente a gente amiga. Pero no es la única irregularidad vinculada con la Intendencia de Rocha. Tenemos que hubo una fiesta clandestina que estaba organizada nada menos que por el subdirector de turismo de la Intendencia de Rocha. Por suerte no les da para tanto el caradurismo y ese señor tuvo que renunciar a ese cargo. Esto enlaza con temas de turismo que después vamos a ir viendo. Tenemos por otro lado que bueno, hay una segunda iniciativa para intentar llevar a referéndum a la LUC. Ha comenzado esa segunda iniciativa a juntar firmas, es la que ya está en curso, la primera, la del PIT-CNT, la de las principales organizaciones populares, incluyendo el Frente Amplio, FUCBAM, la FEU, encabezada principalmente por la Central de Trabajadores. Esa ya vamos a hablar después, pero esta otra que es llevada adelante por grupos menores. Yo voy a firmar las dos. Yo apoyo el PIT-CNT, nuestra central laboral, apoyo el Frente Amplio, nuestra fuerza política, pero creo que es bueno mostrarle al gobierno que las dos iniciativas tienen muchas firmas y entonces doy cuenta también de que esto está ya comenzando a funcionar, porque además nos permite ver hasta qué punto este gobierno es impopular y antipopular. La otra recolección, bueno, Pereira del PIT-CNT dijo que las firmas van a muy buen ritmo. Yo quería tener para poner acá en el video los datos de los lugares donde se está firmando. Como no he conseguido nada más que algunos en la Ciudad Vieja, algunos en Las Piedras, algunos en Jauregui Berri, no voy a poner nada.
no pude conseguir una página donde estén todos. De repente no hay una página centralizada con toda la información, es una pena. Sería muy importante tenerlo para poder compartirlo. El sindicato policial ha dejado a sus integrantes en libertad de firmar o no firmar por la recolección de firmas contra la LUC. Muy bien, ahora pasamos a otro tema, temas que tienen que ver con el gobierno y el COVID. Tenemos que, por un lado, el Poder Ejecutivo concurrió la persona del ministro Salinas y del secretario Delgado a hablar con el Parlamento, y ellos dicen que están negociando con varios laboratorios, pero no pueden decir con cuáles porque hay cláusulas de confidencialidad, y que tienen un plan, que tuvieron varios planes y que pueden vacunar 2.836.000 personas. Bien, yo entiendo que realmente puede haber un contrato de confidencialidad, pero me cuesta creer que no pueden decir absolutamente nada. Por otro lado, los trascendidos siguen por el mismo lado, que no se sabe mucho en qué andan. De hecho, hay algunas publicaciones, lo hizo el semanario Búsqueda, que indican que Uruguay busca colarse entre los países grandes para ver si obtiene algunas vacunas, que todavía no tiene nada. O sea, no tenemos ninguna certeza de lo que nos vienen diciendo, no, estamos negociando, no hay nada. Lo único que hay es que Uruguay trata de meterse. Bueno, quieren una vacuna totalmente segura. Bueno, el tema es que a Seguro lo llevaron preso. Podríamos estar teniendo cualquiera de las vacunas de fase 3 que necesitan ser probadas en una cantidad de casos y ir adelantando con toda la gente que quiere probar esas vacunas. Hay uno de los científicos, Moratorio, que dice que le tiene mucha confianza a la vacuna de Sputnik, la de los laboratorios soviéticos, de laboratorios rusos, perdón, no son soviéticos, son rusos. Los rusos actuales, el gobierno ruso actual es un gobierno de traidores a la Unión Soviética, y no hay que confundir la Rusia de Putin con lo que fue el Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien, tenemos que el Frente Amplio está señalando que este gobierno lo que hace es improvisar y retrasar las cosas y no sabe bien cómo está intentando resolver las cosas. En medio de esto nos encontramos con que ha bajado la cantidad de test que se están realizando. Y el gobierno dice que algunos tienen, en parte esa baja tiene que ver con los feriados de fin de año y demás, que en parte las bajas de cantidad de test tiene que ver con que los contagiados no informan de todos sus contactos, y también hubo quien dijo que en realidad lo que pasa es que la gente decía, no, tienen que revisarme, porque así se justificaban para no ir a trabajar. El ministro salió a decir que era para que no fuéramos a trabajar, que no queríamos ir a trabajar, y entonces decíamos, revísenme, tengo coronavirus. Muy bien, esto es una cosa totalmente impropia. Ya era impropio decir que era porque los infectados no informaban los contratos. Este gobierno, siempre que algo anda mal, le echa la culpa a la gente. Cuando anda bien son ellos, cuando anda mal es la gente. Muy bien, lo cierto es que Pereira salió a decir que esto es algo totalmente irresponsable, y COFE salió a decir que las palabras de Salinas fomentan una grieta que va a ser muy difícil de llenar en la relación entre el gobierno y los trabajadores. Tenemos que el gobierno lo que sí ha decidido es que por otros 20 días va a continuar con las fronteras cerradas, y también que hasta el 17 de enero las flotas de transporte interdepartamental van a seguir funcionando con el 50% de aforo. Prefectura lamenta que no puede hacer mucho, pueden exhortar en la costa, pero no pueden hacer mucho más para que la gente descongestione, y esto es una cosa que deberíamos hacer, no congestionar en las playas, no amontonarnos. Vaya a otra playa en otro lugar más solitario. Hay un montón de playas que están al alcance de la mano y que suele haber muy poca gente. En San José hay playas muy bonitas también que la gente no suele ir. En Quillú, por ejemplo. No hace falta venir todo el mundo para el este. Han
tienen permiso de regresar los espectáculos artísticos, musicales, etcétera, con un aforo mínimo. Y el gobierno se congratula de que el contagio bajó con respecto a las proyecciones. Y bueno, yo estoy contento también, es bueno que bajen los contagios. Ojo, bajó la cantidad de aumento del contagio. Hay más gente contagiada, pero no aumenta a un ritmo mayor. Entonces, al aumentar a un ritmo menor, llegar a la saturación se llegaría mucho más adelante. De repente llegamos antes a la vacuna. De todas maneras, sigue aumentando la cantidad de contagiados. Tenemos que la coalición, por otro lado, le está echando la culpa de los aumentos de los contagios a las marchas. Bueno, ¿cuánto tiempo pasa entre el contagio y la enfermedad? Bueno, según dicen las publicaciones serias, acreditadas por revistas científicas, aunque en este momento hay bastante conflicto, en algunas revistas de primer nivel dicen una cosa y en otras dicen otra, y eso, siendo un lego en biología y en epidemiología, de repente no lo podemos determinar bien, pero lo cierto es que dicen que entre 5 y 15 días. Bueno, de las manifestaciones grandes que hubieron se cuentan 15 días y el aumento de la cantidad que empieza a partir de determinada fecha no corresponde a las manifestaciones importantes que hubieron. Ya lo dijimos la semana pasada cuando vimos los porcentajes. Así que eso no tiene relación, es una mentira que dice el gobierno. Hablando de mentiras, hay que tener cuidado con las noticias falsas. Se corrió, y mucha gente lo compartió de buena fe en las redes sociales, que el sanatorio Hospital Español y que el Hospital Maciel estaban ya saturados. No fue esa la situación. Después se aclaró, hay que tener cuidado, no hay que correr noticias falsas. Las noticias falsas aumentan el estrés. Con mayor estrés, nuestro sistema inmune baja, se deprime y estamos más vulnerables a cualquier enfermedad, no solo a esta, porque una cosa que pasa con el coronavirus es que hay mucha gente por muchas dolencias que no son coronavirus, que como toda la atención está ahí y como te atienden por teléfono, entonces la gente puede tener cualquier otro problema que necesita atención y si su sistema inmune baja, está en un problema. Hablando de gente que tiene otros problemas de salud, pobrecito el ministro del Interior, Larrañaga, se tiene que ir a operar a Buenos Aires. Bueno, eso lo hacen los que tienen plata. Porque si fuera un hijo de vecino, se tendría que coordinar a través de ACE a ver cuándo lo operan, porque está todo aplazado por el coronavirus. Yo conozco gente que por mutualistas tuvo que estar meses esperando una operación. Y seguramente todos ustedes conocen algunos casos similares. Pero este gobierno es así y piensa en ellos y en la gente como ellos. Turismo. Tenemos que en la primer fin de semana, el fin de semana pasado, hubo un 14% más de autos circulando por la interbalnearia que en el año 2019. Sin embargo, al turismo le va mal. Y es cierto, ojo, hay más autos porque hay más turismo interno. Pero es un turismo de fin de semana. La gente va en el fin de semana, pasa por algún lugar y vuelve. Entonces el tema es que hay un 45% menos de trabajadores de la actividad turística y hay un 20% menos de ocupación hotelera y de alquileres, con lo cual hay un montón de consumo por debajo. La actividad turística está bajando, es para ser parte de la bajada brutal del PBI que se prevé para este año. También tenemos que en el departamento de Colonia están indicando que esta es la peor temporada en 25 años. Por otro lado, en Gorlero, en Punta del Este, hay muchos locales cerrados y las ventas han bajado hasta un 25%. Todas estas cosas negativas se contrastan con que uno de los integrantes del Partido Nacional, el intendente Maldonado Antía, dice que el gobierno es contradictorio, tiene que invitar a que vengan los extranjeros. A mí nadie me saca de la cabeza que los extranjeros no escrupulosos, los extranjeros que vienen a mirá qué lindo soy, tengo plata y me vengo para el Uruguay, no los que vienen a trabajar, no los inmigrantes de un montón de países que vienen a trabajar, no,
La gente de plata extranjera que viene, los que quiere Antía que vienen, son los que nos han aumentado los casos. Bueno, pero el tema es que justamente él dice, el gobierno tiene que invitarlos a que vengan. Bueno, cosas del Partido Nacional, ¿qué le vamos a hacer? Siempre han sido el peor clavo que tuvo este país. Vamos ahora a analizar otro clavo que tiene en este momento este país. La iglesia de Misión Vida, la iglesia del Pastor Márquez. Bueno, ellos dicen que el gobierno tiene que hacer que las iglesias reabran. Porque no puede ser que reabra todo y las iglesias no. Terminó el gobierno aceptando que reabran con un 30% del aforo que tienen permitido. Tenemos que, sin embargo, hay que anotar que, por ejemplo, me he enterado de que en el caso de la Iglesia Católica, en el departamento de Canelones, ya se estaban oficiando misas presenciales. Y eso no es una necesidad. Yo puedo entender que hay gente que cree en Dios, como hay gente que cree que existe Batman, pero bueno, sea lo que sea la creencia de esas personas, lo cierto es que si son cristianos, bueno, se basarán supongo en la Biblia, donde dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, o sea que no es importante ir a un templo, es importante lo que usted cree y lo que usted se comporta, así que bueno. Pero volviendo al Pastor Márquez y a su iglesia, está trascendiendo por ahí, no tengo confirmación, pero sé que en otros países ha pasado, que estarían empezando un entrenamiento de grupos paramilitares. Yo quiero ver si puedo averiguar más de esto, porque los trascendidos no son lo mismo. Dicen que hay visto unos cartelitos que parecen sacados de la cuenta de Twitter de Márquez. Yo no tengo acceso a la cuenta de Twitter de Márquez. Pero bueno, hay que ver si se puede confirmar. Hablando de, no quiero impulsar una falsa noticia, digo que es preocupante porque sé que en otros lugares pasa, y otra cosa que es preocupante porque en otros lugares pasa y que tiene que ver con falsas noticias, son grupos como Médicos por la Verdad. Médicos por la Verdad son un tipo de grupos que están en muchos países del mundo, suelen estar vinculados con grupos de extrema derecha, hay base para suponer que su origen tiene que ver en Alemania, en el estado de Sajonia, donde predomina la extrema derecha, y entre nosotros, en Uruguay, uno de los principales integrantes de ese grupo estaba como integrante del grupo de Sartori, grupo de derecha del Partido Nacional, y después se pasó para Cabildo Abierto, el partido donde se congregan los fascistas uruguayos. O sea que yo sé que esto es lo que se llama un ad hominem, un argumento basado en la persona y no en una argumentación real. Pero el tema es que, como dije hoy, en muchas cuestiones de biología, de medicina, que no podemos, somos legos, estar totalmente seguros, bueno, entonces queremos confiabilidad. ¿Y qué confiabilidad nos da la gente de la extrema derecha? Ninguna. ¿Por qué lo dicen solo ellos y todo el resto no lo están diciendo? Eso es lo que da para pensar bastante. Para ir cerrando, Movistar está a la venta y podría estarlo comprando el grupo Clarín de Argentina. Por otro lado, Andeu está diciendo que ellos no quieren que, en una ley que se está discutiendo de la financiación electoral, no quieren que haya espacios gratuitos para la propaganda electoral. ¿Esto por qué es importante y por qué tiene que ver con lo mismo? Porque tiene que ver con el manejo de los medios y tiene que ver con las elecciones y con la política. Los medios de prensa tienen que ver con la política. Si Movistar, compañía telefónica, se une a es propiedad de Clarín, que ya tiene otras empresas en Uruguay, como Cablevisión, empieza a generar un espacio monopólico mediático a través de la cual puede apoyar fuertemente a quienes le gusten en política. No se debiera permitir tal cosa y al mismo tiempo se debiera prohibir los espacios de publicidad en los medios por pago y que solo existiera la misma cantidad de minutos para todos y de una forma gratuita, como forma de igualar la oferta política y no permitir que los poderosos se impongan por la fuerza de su dinero a través de los medios. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la que viene. Cuídense, sean felices y hasta luego.